Muy buenas, ¿cómo estás? Seguimos con esta serie interminable sobre el final del gótico, sobre pintura gótica, que un poco trata más la transición entre lo que será el Renacimiento, la concepción de la pintura como la entendemos nosotros, y un mundo totalmente diferente a cómo hemos entendido el arte. Creo que en esa transición se han perdido muchos nombres, más que perdidos, se han quedado diluidos en una especie de cajón desastre y no son tan populares o solo quedan como de estudio para gente dedicada a lo académico, más frikis del arte. Y sin embargo, a día de hoy, tal y como está el mundo artístico, me parece muy interesante recuperar esa visión, ya que cada vez hay una tendencia a perderse ciertos patrones hegemónicos que se han establecido durante el siglo XX, XIX, incluso XVIII, sobre la figura del artista, ¿no? Y esto es a partir del Renacimiento. Por lo tanto, tocar esa transición, ese cambio, esa transformación nos permite también tener una lectura muy interesante sobre nuestro mundo actual. Ese es el objetivo de esta serie de vídeos. El artista de hoy es Cimabue, que en verdad es un apodo de Ceni di Beppo, que era un pintor realmente conocido por la mayoría de la gente por ser el maestro de Giotto, que es al final el nombre popular que engloba esa transición entre la estética bizantina o ese gótico italiano y el Renacimiento. También vimos en el vídeo anterior que se cree, esto no es tan seguro, que pudo ser también maestro de Duccio. Un vídeo, por cierto, que creo que es muy interesante si lo combinas con el de Sassetta y claro, estos vídeos ya sé que no van a tener muchas visualizaciones, pero si estás aquí de casualidad, de verdad que son súper interesantes. Trataré de resumirlo hoy porque creo que la mayoría de cosas de contexto, el tema de la escolástica, por ejemplo, de cómo influye esa filosofía o esa manera de entender el mundo, figuras como la de San Francisco de Asís también, y el cambio en la percepción de la cultura, la transformación, el contexto de las ciudades-estado, como por ejemplo era en Siena, Florencia, de donde por cierto era Cimabue, el organigrama político de ese momento, cuestiones económicas, las he ido tocando de forma extendida en cada artista, ¿no? Entonces se van conectando y no hace falta tener aquí en cada uno repetir una hora otra vez los mismos temas, porque doy por hecho que al final esto hay que verlo como picoteando un poco cada vídeo. Lo más interesante del artista de hoy, para empezar, sería que es conocido por ser el maestro de... Es decir, que su alumno, en este caso es Giotto, que sería el más conocido, trasciende la propia figura del maestro, cuando en el fondo también incorporan los dos lo mismo. Cambian el mundo del arte porque incorporan la nueva filosofía más racional aplicada a lo religioso que predomina todo ese contexto, la rigidez, ya no solo moral, sino estilística que se demanda al artista es casi inamovible, ¿no? Es un arte que se puede ir repitiendo siglos tras siglos mientras cumpla esa función y de repente parece que con figuras como Cimabue, no solo él, ¿vale? Ya hemos visto que hay muchos artistas de este tipo, revolucionan o se rebelan contra ese concepto, porque el mundo que están viviendo permite eso y casi que les empuja a ello. Están reivindicando no solo la figura individual de un artista que le da un toque, ¿no? Que trata de generar una expresión en un rostro, que el relato lo cuenta de una manera distinta al de al lado. De repente no se siguen las reglas para todos que tienen que ser cumplidas por igual, esa percepción del mundo no existe de la misma manera, la perspectiva empieza a cambiar, hay juegos con las túnicas, por ejemplo, con los elementos arquitectónicos, las posiciones de las figuras. Esto lo estudió muy bien Panofsky, sé que repito mucho este señor, pero es que para estudiar esta parte creo que es fundamental en historia del arte. También tenéis vídeos sobre él y sobre la historia de la perspectiva. El caso es que aparentemente la estética es muy similar a lo que hemos venido viendo previamente en ese gótico italiano puro y duro, más de estilo bizantino, pero hay sutiles cambios, sobre todo en los ropajes, en esas perspectivas empiezan a romperse, a coger profundidades, apuntan hacia un lugar que va a ser una abstracción virtual. De la misma manera que cuando tú juegas a la maquinita en un videojuego, la maquinita, esto me ha quedado de señor de 90 años, madre mía, cómo estoy. Cuando coges el móvil y ves estéticas virtuales en un videojuego, al final hay una construcción de un espacio matemático virtual que genera la impresión, ¿no?, de estar viendo una profundidad que asimilamos como real. Pero todo esto deriva de la utilización de herramientas ópticas o técnicas que se van incorporando desde este periodo y por lo tanto cambian la forma de ver el arte y de generar una realidad. La realidad esta que decimos fotorrealista tiene que ver con este concepto. Es fotorrealista porque tú no percibes tu mundo así. No percibes tu mundo en una perspectiva, aunque creas que sí a través de la estética, nuestra percepción de realidad es mucho más abstracta y diluida y puede incorporarse o asimilarse a cualquier discurso teórico o conceptual o estético de una época. Y esta idea es una de las principales
para poder entender esa revolución que hay entre un universo medieval que tiene una ontología del mundo, una perspectiva de la propia vida, de la estética, que no tendrán nada que ver con la que viene a partir de estos artistas como Cimabue. Como siempre también, destacar que datos biográficos en este punto es absurdo citarlos, porque, a ver, quien se fía de Vasari, doy por hecho que todo el mundo sabe quién es Vasari. Giorgio Vasari es el primer, entre comillas, historiador del arte, porque en su libro Vidas de los famosos pintores... ¿cómo era? Vidas de los famosos pintores, arquitectos y escultores, creo que es, recopila con anécdotas, amplía biografías, comenta la vida de los propios artistas de una forma individual, les da una dimensión biográfica, algo que hasta ese momento ni se concebía de tal manera, ¿no? Esto es de lo que va el Renacimiento en el fondo, y por eso también hay una transición, como vemos, entre ese tipo de pintores que son una máquina de producir un arte al servicio de, ¿no? Esa pintura bizantina está clara cómo tiene que producirse y tú no te puedes salir de ahí. Fondo dorado, figuras hieráticas que representan tal escena de la Biblia o tal icono. Tiene una dimensión muy espiritual. Esto se verá muy bien en el suprematismo, cómo se recupera esa dimensión, y no tanto estética formal. Estos nuevos artistas, como Cimabue, le van a dar una dimensión muy personal, mucho más racional, incorporan otra serie de asuntos. Esto no paro de repetirlo porque es la clave para entender la importancia de este cambio. Pues bien, Vasari no es de fiar porque al final Cimabue vivió hace 200 años antes que él. Y la importancia que le damos es que da esa dimensión al artista como figura que tiene una vida, que se incorpora a su propia obra o que tiene la misma importancia que la obra. Hasta ese momento el artista es quien te hace la silla. Yo no sé quién me ha hecho la silla donde estoy sentado aquí. Y eso que vivimos en un mundo donde, como vimos en el vídeo de la Bauhaus, ya se incorporó esa idea en el arte, la firma, ¿no?, en el propio diseño industrial. Pues bien, Vasari le está dando esa dimensión que es lo trascendental, pero no es el tipo más de fiar que pueda haber. De hecho, es que tú lees las vidas de Vasari, es un poco salseo que se va inventando a veces y bueno, en general, esto es algo típico, normal también. ¿Qué información tendría, no?, en aquella época? Luego sí que hay datos que evidentemente podemos considerar ciertos, pero bueno, ya que me estoy yendo por las ramas. El caso es que no hay que fiarse mucho de los datos documentales de estos artistas porque en ese momento hay una transición que también va de esto. El artista empieza a conocerse por su propio nombre porque tiene una fama, porque su taller, porque su estilo, y se le empieza a buscar a él, porque es distinto a los demás. Ya no es voy a encargar un retablo y quiero al mejor, pero ese mejor es anónimo o me da igual, porque sé que todo artesano va a hacer la silla con 4 patas. Aquí ya se quiere que la silla de 4 patas tenga una bolita en la pata tercera, ¿no? Y para eso está, pues, Cimabue. Y así empiezan a ser conocidos. Igual que Giotto, quizás el caso más representativo de cómo adquiere fama propia alguien, pero bueno, de ahí a tener datos de estas personas es ya complicado. Por si acaso, que sepáis que nació en 1240, se cree, ¿no?, en Florencia, y fallece en Pisa en 2003. En 1302. 2003, también podría ser. Uno de los registros principales de Cimabue es el mosaico también, ¿no? Un poco herencia, como diría Vasari, griega, pero que se refiere a bizantina, y por eso también se cree que cuando murió en Pisa estaba decorando la catedral de la misma ciudad con un mosaico, ¿no?, o con la preparación de un mosaico, y ahí fallece en 1302. No hay mucha más información, no voy a meterme aquí en cosas que tampoco tengo claras porque hay mucha controversia con datos distintos. Así como anécdota, Dante lo cita como uno de los principales pintores de su generación, que precede a Giotto. Y para que veáis lo que comentaba de Vasari, el tono un poco entre salsero, mitológico y de cuentista, cuando dice que conoce a Giotto porque Giotto era pastor, siendo muy joven, y tenía unas ovejitas a su cuidado, y lo vio, ¿no?, Cimabue lo vio retratando en una piedra una de esas ovejas, y se quedó tan impresionado que dijo, este será mi alumno. Y también queda constancia en todas estas notas anecdóticas que van quedando en grandes escritores de la historia, cómo luego siempre Giotto supera al maestro, ¿no? Que esta idea es muy interesante, la figura entre maestro y aprendiz, y cómo el aprendiz supera al maestro, porque también tiene que ver con la concepción del arte que se hereda de esa época medieval y que posteriormente también se va a incorporar, pero de una manera muy distinta. Ya no es tan rígida esa relación entre maestro y alumno. Y nos abre una cuestión también muy interesante, y es la importancia en estos momentos de revolución de lo que queda o lo que no, cuando en el fondo, si uno quisiera estudiar así en profundidad esta serie de temas, quizás Cimabue es más claro en ese cambio.
Al final, la importancia no tiene tanto que ver con lo que se acerca a lo nuestro, sino dónde está el cambio. Entonces, podría ser igual de importante un Giotto que un Cimabue si quieres buscar esto, ¿no? Estéticamente, formalmente, Giotto es mucho más atractivo. Y abre esa cuestión de qué valoramos más, si la estética formal de lo que aparece o si realmente lo que nos importa es esa idea de cambio como algo más conceptual, que bueno, no es un debate aquí mega complejo, pero me hace gracia, porque remite a esa idea de conexión entre personas y no a un individuo único, ¿no? Giotto no es, cuando se lo pintas tú como una figura sola, parece pues el que ha venido con una espada y se ha cargado todo el mundo y ha cambiado el universo del arte, y sin embargo lo interesante aquí es ver el trabajo de conexión entre mucha gente. Cimabue representa ese momento de cambio y cómo él incorpora técnicas que eran, entre comillas, revolucionarias para aquel momento, con la incorporación de pequeños detalles técnicos de un maestro que pasan a un aprendiz, eran claves en aquella época en la cual la información circula de una manera muy cerrada, muy hermética, y no solo eso, sino que el hecho de tener cambios sutiles en la manera de entender los mantos, de entender las perspectivas, y eso incorporárselo a un alumno o a otra persona, de alguna manera libera de ese trabajo al que viene después. Y esto es una constante en las artes, en la cultura. Siempre hay un trabajo de enlaces, de conexiones, de admiraciones, de un trabajo previo, oculto a veces, que no puede tener un protagonismo estético porque al final se está investigando otra cosa, y que por la tendencia un poco así más romántica, o ya desde el Renacimiento, de dar la importancia a una única persona, a una especie de individuo que parece que lo revolucione todo, da a entender en muchas ocasiones que el arte es cosa de una sola persona genial que llega y con una varita mágica pues toca las cosas y se transforman. Y siempre hay una complejidad que es donde está la sustancia, lo interesante. Por eso en esta serie de vídeos tocamos a artistas como Cimabue, Duccio, Sassetta, que en determinado punto, no como individuos, pero viendo esa perspectiva conjunta de todos, tiene mucha más profundidad que si solo vemos a un Giotto, por ejemplo, ¿no? Bueno, destaco esto también porque creo que lo interesante de estos vídeos no es tanto saber sobre Cimabue, que no se sabe nada, ¿vale? Sino lo que rodea a cómo entendemos este tipo de figuras en el arte. Más allá de lo que puedas ver, que en el fondo se ve muy rápido y ya queda claro, ¿no?, esa transición, sino por cómo entendemos la historia del arte. Cimabue representa esa especie de estilo bizantino muy predominante en el arte gótico italiano, y al final se les entendemos como este ha llegado aquí y lo ha cambiado todo, y luego viene Giotto y lo mejora aún como si fuese una especie de relevo, cuando en el fondo es algo que es más complejo, insisto. No tenemos los nombres propios de otras personas, de otros artistas, pero el propio arte bizantino ya estaba cambiando en aquel momento. Y si esto no se tiene en consideración, se da a entender que llegan estos y de verdad, o sea, es que esta es la percepción que uno tiene, que se saca la chorra y cambian el universo del arte. Y es el propio arte bizantino del cual ellos beben y han sido educados en esa especie de normas artísticas o estilísticas, el propio universo, las jerarquías de la iglesia, por eso insistía tanto en la escolástica el otro día, ya han cambiado la forma de entender el propio arte y ya están habiendo signos de cambio en los rostros, en algunos frescos de monasterios perdidos en países que ya no nos suenan tanto porque como no pertenecen a Italia o a Francia o a Reino Unido o a España en determinado momento, pues no existen para nosotros, pero ahí ya están habiendo cambios en ese estilo y en esa manera de pintar. Solo que para nosotros existe la única historia que queda escrita en núcleos muy pequeños y muy cerrados. Y de nuevo, para ver estos pequeños detalles, volviendo a Cimabue, ya dejando claro que al final esto va de entender un poco el plano, nos podemos fijar en esa majestad, igual que pasaba en Duccio, que al final tiene mucho que ver. No se sabe ya si eran maestro-aprendiz, si eran rivales de ciudades. Siempre hay que recordar que en aquel momento Italia no existe como tal, sino que si tú eres de Siena y el otro es de Florencia, o que esté a 4 pasos como quien dice, ahí hay beef. Se pelean entre ellos y cada uno tiene su propia identidad y no existe, aunque compartan cultura, idioma, cosas en común, cada uno es ¿no?, como en los pueblos. No sé, yo soy de un pueblo que aquí los 3 pueblos que hay pegados y luego todo aislado se pegan entre ellos. Y aquí lo interesante también en la pintura de Cimabue, que creo que se ve más claro que en Giotto, insisto, si te fijas en esas vírgenes, en el crucifijo de Pisano, en esa crucifixión, los volúmenes, cómo empiezan a estar tratados, cómo se retuerce, los rostros empiezan a tener un atisbo de expresividad que no es normal, aunque sí que vemos que ya hay ejemplos que apuntan hacia ello. Parece que Cimabue lo retuerce un poquito más. Para valorar este periodo del arte tienes que fijarte mucho en los detalles, porque no lo vas a ver claro. Ya lo dije en Duccio, pero lo vuelvo a repetir. No esperes ver aquí el grito de Munch,
ni una llorona de estas de Picasso como signo de expresividad máxima del dolor de algo, no, son gestos sutiles que son revolucionarios porque en ese universo tan rígido, tan lento, es totalmente opuesto al nuestro, un pequeño detalle lo cambia todo. El taparrabos de Cristo, si en lugar de ser un plano con 4 líneas, tiene 30 líneas intentando simular la complejidad de un ropaje al doblarse y entrelazarse, es revolucionario. Si la Virgen, en lugar de estar como siempre la ves en un icono bizantino, ¡pam!, mirándote con ojos grandes, un poco ultrayerático todo, de repente tiene una manita que se retuerce un poquito en la mejilla y la ceja apunta un poco a signo de tristeza y la mueca del labio gira 1 milímetro para abajo, revolución. Y de la misma manera, el concepto de originalidad me parece muy interesante verlo en este periodo porque es cuando empieza a aparecer, de repente. Podemos comparar la majestad, ¿no? Que en este caso la de Cimabue, creo que está en el Louvre. El Louvre. Bueno, no sé, si no me corregís. Hostia, juraría que sí, ¿eh? Lo comparamos con la de Ducho y, a ver, o sea, esto es como los perfumes árabes y el perfume nicho. Son lo mismo, ¿vale? Es la misma fórmula, ves las mismas características, la misma composición prácticamente. Y es muy interesante, porque de repente dos artistas que empezamos a reconocer como individuos, ¿no? Que separamos, que le podemos hacer incluso un pequeño apunte biográfico, diferencias estilísticas, fama, rivalidades, a la hora de pintar un mismo motivo, lo harán prácticamente igual, porque de esto va el arte de ese momento. No hay un concepto de decir, yo tengo que ser más diferente y más original al otro para que me compren o me apunten y me dejen constancia, sino que de nuevo esas diferencias son sutiles, están apareciendo ahora. Y esa majestad, tanto la de Ducho como la de Cimabue, tienen una conexión con el tipo de arte que se demanda, es decir, llega una iglesia, una organización eclesiástica X que tiene un templo, que va a construir un templo o va a decorar tal sitio y necesita ese encargo concreto con esa representación. Nadie te pide que hagas la Virgen más original y más diferente, al contrario. De hecho, hay una manera de trabajar que ya se da por hecho tanto por el artista como por quien encarga. Ahora bien, dentro de ese encargo del cual todo el mundo espera una cosa determinada, Cimabue va a hacer pequeños cambios. Ya no voy a repetir porque me estoy haciendo pesado, pero esos pequeños cambios son los que hacen que esa obra sea relevante, ya incluso en la época, que empieza a tener un renombre. Y de respecto a esa majestad, bueno, hay otra majestad también famosa porque uno de los primeros papas franciscanos, Nicolás IV, le va a encargar a Cimabue. Y esto también es interesante, lo comentaba en el vídeo anterior sobre Ducho, cómo San Francisco de Asís, las órdenes franciscanas cambian el panorama cultural y también tiene bastante influencia en aupar cultural y artísticamente a ciudades como Florencia. Que por cierto, respecto a este tema también la atribución de obras a Cimabue durante el tiempo, ¿no? la confusión que siempre ha habido entre... Porque claro, nosotros le creamos una identidad muy marcada a una serie de artistas, de personas que son casi ficticias, no se sabe prácticamente nada de ellos. Y esta atribución de nombres ha ido cambiando a lo largo del tiempo, incluso la veracidad o la autenticidad de ciertas obras también es cuestionable, que esto quería hacer un vídeo pero necesito más tiempo y últimamente voy de culo, sobre el tema de cómo los museos están petados de falsificaciones, ¿ya? Falsificaciones tan antiguas que ya se convierten en originales. Y también, esto no sé si lo he comentado, cuando digo la llegada de un papa franciscano o de la influencia de las órdenes franciscanas o de estas corrientes político-religiosas, son muy importantes porque siempre tendemos a tener esa perspectiva del artista como individuo genial que crea, que imagina. Y en este momento a veces imagina más quien encarga, ¿no? Pero no como concepto de imaginación, sino que si tú entiendes desde tu perspectiva religiosa política que una crucifixión tiene que ser de determinada manera, lo vas a pedir al artista de esa determinada manera. Si es más dramática, como pedían los franciscanos, es diferente a si la pide otra persona hace 100 años o de otra ideología, dentro de ese mismo contexto católico cristiano, ¿vale? Y por resumir un poco, es que a veces pienso que como todos estos vídeos no hay tanta información del artista, repito un poco cosas que ya he dicho en vídeos anteriores, así que lo voy a hacer más corto. Volvemos a lo mismo, el periodo en el cual tendemos a ver un arte donde lo interesante muchas veces es simple, está en lo estético, en lo formal. Esa carga simbólica, iconográfica, espiritual, ¿no? Es tan pesada, porque viene de ese contexto católico, que para nosotros se ha perdido ya.
o se ha perdido o es difícil de entender y de leer. Requiere una incorporación de textos bíblicos, de estudio académico profundo para poder llegar, ¿no?, a intentar comprender lo que significaba aquello en aquel momento. Es lo mismo que cuando digo que este proyecto es artístico, que no es divulgativo, que trato de incorporar en herramientas digitales en un contexto totalmente virtual lo que veíamos en el arte, incorporarlo de manera orgánica. De aquí 100 años, cuando no exista un YouTube o no exista ni siquiera una máquina que pueda leer este Internet, si esto se hiciese historiografía del arte, no podrías darle este sentido que le damos de yo ahora abro, ¿no?, y me meto en mala sombra, busco al pringao que me haga compañía mientras pinto o mientras estudio, o lo incorporo en mi obra, necesito estudiar tal, o simplemente quiero, en lugar de leer, tener algo oral porque ya el tiempo de leer ha cambiado, ¿no? Esta serie de cuestiones no se van a poder entender y comprender exactamente igual, y quizá queda un aspecto formal o estético, como por ejemplo que toda la información académica pase por una oralidad y no por una textualidad, o yo que sé, que el artista ya no sea importante como nombre propio y que la información que va circulando y que se va conectando tenga un valor mucho más importante. Yo cuando voy a un museo y veo cosas que me interesan, ya me da igual quién lo ha hecho, porque tengo tantos nombres en la cabeza de gente que lo hace tan bien y que me parece tan espectacular a diario que no me importa, no hay nadie que pueda coger y decir, uy, me quedo contigo siguiéndote toda la vida y teniéndote en un trono. Es más, puedo llegar a valorar la conexión humana que se genera en este tipo de vídeos, por ejemplo, respecto a la figura más que al individuo, a ese aspecto incluso de una soledad o de una compañía, de un vínculo humano a través de lo virtual, donde la información artística ya no está para que yo llegue en una obra conceptual, tenga que entender un texto que ni siquiera existe porque se da por hecho que tengo que saberlo ya o que no tengo que saberlo porque esa es la idea. Y al final lo único que acabo haciendo es hacerme un selfie en esa instalación porque es algo guapísimo. Y como me veo guapo me pongo en las redes sociales, ¿no? Y ese es el fin último de esa instalación en un museo. Pues si esto lo cambiamos de contexto a como estamos aquí, creo que de nuevo recupera esa potencia al arte que el museo pues carece totalmente de sentido. Vale, toda esta chapa, me apetecía colarla, la verdad, tiene que ver con cómo se ve el arte de, por ejemplo, de Cimabue, de Duccio, que por cierto estos dos muchas veces se confundían las obras de atribución, y cómo al final con lo que nos quedamos de importancia o lo que reverbera en nuestro tiempo es la estética, lo formal, cómo se transforman pequeñas cosas y también cómo entendemos al artista. Y de fondo esa filosofía a través de la escolástica que le da un punch a la racionalidad, ¿no?, a querer pensar el propio mundo y la propia forma de hacer la cultura y el propio arte. Hasta ese momento no se cuestiona. Con la escolástica empieza a cuestionarse este tipo de preguntas, de asuntos, y es un poco también lo que hacemos aquí. Así que espero que te haya gustado y que sobre todo cuando leas o mires una pintura de Cimabue y de este tipo de artistas te fijes en esos pequeños gestos, posturas que de repente son más dinámicas, un cuerpo de un Cristo que no está rígido sino que ¡pam!, mete la caderita para el medio y se retuerce y hace una especie de diagonales, curvas. Hay un apunte de decir, quiero salirme de esta rigidez que me impone el mundo y me estoy revelando a través de la estética dentro del contexto que se me permite, porque a mí la iglesia me sigue pagando y el arte siempre va de esto, relaciones humanas y poder. Y dentro de ese marco me revelo, ¿no? O gestos de sufrimiento, de fíjate en esa Virgen, en ese San Juan, en ese Cristo, como las caras ya no son puramente medievales. Es como si de repente se estuviese racionalizando y humanizando lo que hasta entonces se considera divino. Yo creo que esta es la frase que puede resumir muy bien de lo que hemos hablado hoy. Espero que estés disfrutando esta serie de friki góticos, porque es que de verdad que también me he metido en un merder, como decimos aquí, porque hay muchos temas que quiero tocar. Me motiva mucho hacerlos, y me importa mucho tu feedback porque esto no lo ve nadie y al final yo hago los vídeos también para que se vean y más con este tipo de vídeos que de verdad, o sea, son los que me interesa que la gente vea. Así que gracias si te has quedado hasta aquí, espero que lo hayas disfrutado mucho. Me puedes seguir buscando a Alejandro Acosta en redes sociales para más temas personales, salseos e incluso las lecturas que voy haciendo del momento. Comparto muchas lecturas de esas frases como subrayados. Y también tienes esto en formato podcast, aunque no encuentro que este tipo de vídeos para el podcast no tienen tanto sentido porque sí que es interesante ver la obra de los artistas, pero bueno, te la puedes poner en el móvil si no. ¿Qué perfume le ponemos hoy? A Cimabue, pues Etruscan Water de Francesca Bianchi, que es así bastante bizantino, que en el fondo es una copia del Curos de Yves Saint Laurent, que se huele a macho, a gimnasio roñoso,
que siempre estas ideas de masculino o femenino pues son absurdas porque ya ves, o sea, son fórmulas que hace 100 años eran para señorona. Siempre lo digo, pero lo repito porque me hace gracia. Y ahora sí, me despido. El siguiente sí que va a ser Giotto. A este le voy a dar un poco más de... porque hay mucha más información al final, más estudio de Giotto. Y bueno, ya que dejamos aquí a Cimabue, es posible que si este vídeo no tiene mucho... lo dejaré en abierto unos días y si lo típico que no tiene mucho impacto, luego lo pongo en miembros para que también haya ese contenido un poco exclusivo para la gente que pagáis y apoyáis el canal, que lo agradezco muchísimo, así que lo dejamos ahí, que total, pues a veces es un poco redundante si ya has visto los otros, y entiendo que si te gusta este tipo de contenido ya estás bastante metido en la onda del canal. Espero que pases una buena noche o un buen día, depende de dónde estés, y nos vemos en el siguiente vídeo.